Bueno, pues buenos días. La verdad que os deseo a todos un feliz domingo y después de largo tiempo sin venir por aquí, porque todos hemos padecido esta situación, ¿no? Me alegro muchísimo de volver a veros, aunque os estoy viendo a la mitad, porque por las circunstancias muchos se han quedado en casa y es normal. Pero me alegro de veros los que estáis aquí, que estáis bien, ¿no? Aunque me consta que algunos de los que estáis hoy también lo habéis pasado mal, bastante mal, ¿no? Pero gracias al Señor ya pasó y de nuevo pues podemos gozarnos juntos. Yo también tuve una experiencia en marzo, pero la verdad que no fue grave, fue algo leve y lo superé bien. Bueno, pues el Salmo 118, versículo 24, dice: este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él. Teniendo en cuenta que acabábamos de estrenar hace nada, 17 días, un año nuevo, deberíamos de pensar y decir, basando en este versículo que he leído, del Salmo 118, este es el año que hizo el Señor. Ha empezado el año, pero este pertenece al Señor también, como el día, como cualquier día. Hermanos, a pesar de que hemos pasado un 2020 de los que se llaman horribles, porque son tremendos, debemos empezar con ilusión, aunque las cosas no veamos que van muy bien todavía, pero bueno, estamos al principio. Y tenemos que tener esperanza, ilusión y esperanza, y confiar sobre todo que el Señor nos guiará y nos seguirá ayudando, también naturalmente poniendo a cada uno de nosotros lo que nos corresponde. Seguramente que al principio de este año ya habrán predicado algún hermano o hermana, si no en esta iglesia, en cualquier otra, sobre el año nuevo que tenemos por delante. ¿Y cuáles son los clásicos consejos que se suelen dar? Pues bien, es así, yo lo siento, pero yo voy a... Si es así, que ya han venido y os han dicho ya cositas, yo, de todas maneras, voy a traer más de lo mismo, porque es lo clásico, como he dicho antes. Así que nunca es mal año por mucho trigo, ¿verdad? También es clásico decir, año nuevo, propósitos nuevos. Es normal que cada vez que empieza un año nos prometamos a nosotros mismos cambiar y tengamos nuevos propósitos y pensemos 1000 cosas para mejorar la vida, ya sea física, adelgazar, dejar de fumar, o psíquica, pensar en positivo y espiritual sobre todo, ¿no? Los que seguimos a Cristo y queremos mejorar nuestra relación con Dios, hacemos siempre, procuramos casi todo el año, pero parece como que en enero, bueno, suelen ser los primeros de mes y los lunes, cuando queremos empezar cosas nuevas y tenemos propósitos nuevos, ¿no? Y hacemos la firme decisión todos los primeros de enero, generalmente, de consagrarnos más, de santificarnos más. Y yo reconozco, lo digo delante de todos, que yo soy la primera que me tengo que aplicar este mensaje, porque empiezo muchísimas veces con muchísimo ánimo a hacer cambios y a querer mejorar, y a mitad de la jornada ya me he debilitado, ¿no? Esto no es tan fácil como decirlo y ya está, no es fácil para nadie, no es darle a un botón y bueno, ya funciona todo, ¿no? Porque, como he dicho antes, con el paso de los días y del tiempo, todos estos propósitos se van diluyendo. Vamos a ver ahora en la palabra algunos consejos prácticos para no fracasar, para tener victoria y vida abundante en el Señor, como la vida abundante que nos promete Juan 10:10, ¿no? Para que yo he venido, dice Jesús, para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Si recordamos la vida de Sansón,
es un ejemplo, pero no para seguirle, desde luego. Sabemos que él empezó bien, pero no supo mantenerse, porque lo bueno no es empezar bien, lo bueno es empezar y acabar bien. Podemos empezar mal incluso, pero acabar bien, siempre hay que acabar bien. Y este no fue el caso del protagonista de hoy. Antes de nacer, Sansón ya estaba destinado, a ser un hombre consagrado a Dios. Yo creo que como cualquiera de nosotros que hemos nacido de nuevo, desde el momento que hemos nacido de nuevo, que nos convertimos, ya estamos todos destinados a consagrarnos a Dios. Lo mismo que Sansón, ¿no? Nosotros después de la conversión, él antes de nacer. Dice Jueces 13, 1, 5, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre, de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer le apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y dará a luz un hijo, y navaja no pasará por su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. De la misma manera que Samuel estaba consagrado a Dios antes de nacer, el hijo de Ana, os acordáis, ¿verdad?, todo de Samuel, pero que él tuvo un resultado completamente distinto al de Sansón, porque a este lo que le faltó fue la fidelidad y la firmeza, y esa falta fue lo que le hizo fracasar. En Jueces 16:1 vemos 4 fallos o peligros notables de Sansón. Lo veremos ahora someramente, abuelo de pájaro, porque la verdad que esto se merecería un estudio profundo, completísimo. Pero si queréis tomar nota, os doy los textos y en otra ocasión pues se puede meditar. Hoy solo lo pondremos como ejemplo de cómo podemos despistarnos, por decirlo así, y casi sin darnos cuenta, pues como he dicho antes, ir diluyendo nuestros propósitos. En Jueces 16, del 1 al 20, vemos estos 4 fallos. El primer fallo, lo llamaremos, es peligroso jugar con la inmoralidad. Y esto lo vemos en el versículo 1. Fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Un hombre que estaba consagrado a Dios y él lo sabía, y sabía cuál era el mensaje de Dios para él. No tuvo la gran debilidad vio a una mujer ramera, guapa, y se entregó a ella. El segundo peligro es unirse en yugo desigual. Esta mujer era filistea, ya esto era el enemigo, ya no debería. Y el versículo 4 dice: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soré, la cual se llamaba Dalila. No tiene nada que ver con la ramera. Otra. Se puede hacer también un estudio de las mujeres de Sansón, casi como la de Salomón, ¿no? En 2 de Corintios 6, 14 nos dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Y la verdad que esto siempre lo aplicamos al tema de las parejas, de los matrimonios. No unáis en yugo desiguales con los infieles, y es cierto y es verdad, pero no solamente va aplicado a esto, ¿no?, sino que en todos los ámbitos, ya sea de trabajo, de amistad, hay que tener cuidado con quién hacemos conexión y con quién. Esto no quiere decir que no vayamos con los incrédulos, porque si no, ¿a quién le vamos a predicar y a quién le vamos a dar testimonio? Pero no hacer comunión plena con ellos. El tercer punto o peligro es el de tener en poco la consagración que él tenía de parte de Dios para su vida.
lo tuvo en poco. Es como nos puede pasar a cada uno de nosotros. Sabemos que tenemos que consagrarnos y santificarnos para el Señor, ¿no? Sin embargo, puede llegar momentos que resbalemos y nos despistemos, como he dicho antes. Aconteció, dice el versículo 16, que presionándole ella, Dalila, cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducido a mortal angustia. No era con la mujer que tenía que estar y le fue haciendo daño cada día más. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo cuál era ella quería saber, como sabréis todo, cuál era su poder, por qué él vencía y siempre ganaba, tenía victoria sobre el enemigo. Y él 3 veces le engañó, le dijo 3 cosas que no eran ciertas. Claro, esto ella iba a contárselo a sus jefes, digamos, y sabían que no era esto, ¿no? Y le dice, me has mentido, me estás mintiendo, dime la verdad si me amas. Y entonces, pues él terminó abriéndole el corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fueres rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Y ya está, ya lo terminó de hacer, ¿no? Ya sabéis todo cómo termina la historia, ¿no? Cómo aprovecha que se duerme, total. Si queréis más, pues el capítulo 16 de Jueces lo explica muy bien. El peligro de tener en poco su consagración. Dejó de consagrarse al Señor y se dio a esta mujer, sin más. El cuarto peligro es no ser vaso puro y limpio. Y le dijo Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que él despertó de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pensó que iban a venir los filisteos y que iban él a poder vencerles, como había vencido las otras veces porque había mentido. Pero él no sabía, y esto es lo importante, que Jehová ya se había apartado de él. Y esto no es que el Señor se aparte de nosotros, es que nosotros nos apartamos del Señor cuando dejamos de hacer su voluntad y dejamos de dedicarnos a Él y obedecerle sobre todo, ¿no? Pues a Sansón le faltó reaccionar como David. Sabéis que David también pecó, también fue adúltero, todo, pero él después, en el Salmo, lo hemos leído ahora también, en el Salmo que se ha leído, él se arrepintió y él pidió perdón. Él falló al Señor, como podemos fallarles cada uno de nosotros. ¿Quién no le falla a Dios? Y a veces seguido, ¿no? Pero a su tiempo se arrepintió. Tuvieron que venir y decirle, mira esto, contarle una historia y hacerle ver que él había pecado y que él lo había hecho mal. Pero él se dio cuenta y se arrepintió y pidió perdón al Señor. Si Sansón hubiera hecho lo mismo, pues todo hubiera acabado bien, pero no lo hizo. Y terminó como terminó, sabéis la historia, ¿no? El templo se derrumbó y ahí murieron todos. El Salmo 51, del 1 al 3, ten piedad de mí, lo hemos leído, ¿no? Oh Dios, conforme a tu misericordia, dice David, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, reconocer la maldad, ¿no? Y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Esta es la clave. Pecar, seguramente vamos a pecar más de lo que quisiéramos, pero el arrepentimiento, el dolor de corazón, el tener propósito de enmienda, que eso no suena católico, pero es la realidad, decir, quiero enmendar mi vida. ¿Y quién te puede ayudar a enmendar tu vida? ¿Cómo podemos enmendar nuestra vida? Si no es darle nuestra vida al Señor. Venid a mí. Él nos lo está diciendo continuamente, venid a mí. Y si es
para adorarle, pues adorarle. Si es porque tenemos un problema y queremos que nos lo resuelva, vamos a Él. Pero si hemos pecado, ese dolor de corazón que hemos de sentir, Él que nos tiene que llevar también a Jesús y pedirle perdón. Así que debemos de aplicarnos el ejemplo. No basta con decir soy cristiano, que está muy bien que lo digamos, pero no es decir ser cristiano, es ser cristiano, ¿verdad? Qué importante es reconocer nuestras rebeliones, cada uno de nosotros. Y qué importante es que si a veces ni siquiera nos damos cuenta que hemos pecado, pedirle, como el salmista en el Salmo 19:12, que nos muestre nuestros pecados ocultos. Porque no sabemos a lo mejor que hemos pecado, a lo mejor alguna vez hemos ofendido a alguien y no nos hemos dado ni cuenta, y esa persona puede estar ofendida con nosotros y tendríamos que haberle pedido perdón, pero no lo sabemos. Entonces, qué importante es reconocer y que el Señor nos lo haga ver, como Natán se lo hizo ver a David, ¿no? Este es el pecado. El Proverbio 28:13 también nos enseña que el que encubre su pecado o sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y si queréis saber, el Salmo 139, 24 y el 25:9 va en la misma línea, van en esa misma línea. Pablo le dijo a los romanos, en la carta que le escribió, en el capítulo 12, versículo 12, y nos lo dice ahora a cada uno de nosotros, que tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que este será nuestro culto racional. El culto tiene que ser racional. No puede ser, venga, voy a la iglesia y hoy es día de culto, y entrar y salir de la misma manera. Tiene que ser racional, la razón nos la ha dado Dios también, ¿no? No podemos conformarnos o tomar la forma a las costumbres del mundo, sino que hemos de transformarnos por medio de ¿qué cosa? De la renovación de nuestro entendimiento. Otra vez sale la razón y el entendimiento. Y esto va a ser lo que nos va a hacer comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando pasemos todo esto, nos vamos a dar cuenta que estamos en la voluntad de Dios y que esto le agrada a Dios, porque su voluntad es perfecta. Así que cuidado con nuestro testimonio y no nos justifiquemos como algunos, no digo vosotros, pero algunos, y igualmente en algún momento también podríais vosotros haberos justificado, y yo, en decir, pues, mira, Pablo lo que dice, en el capítulo 7 también, porque lo que hago no lo entiendo, pues hago lo que no quiero, y hago incluso lo que aborrezco, y eso es lo que hago. Así que yo sé que esto está en mí, que está en mi carne, y que en mi carne no mora el bien, sino lo malo, ¿no? Todo esto lo leemos en el capítulo 7 y nos justificamos. Mira, si Pablo también lo dice, si Pablo también pecaba y no podía remediarlo. Pero cuidado, que el capítulo 8 dice otra cosa, Dice que aunque seamos débiles, el capítulo 8, verso 1, da la solución para que soportemos la tentación y vivamos consagrados en santificación. ¿Qué dice? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es verdad, somos débiles, es verdad, caemos, es verdad, la carne es débil, pero tenemos una solución. Y el Señor nos lo da, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Y Jesús dice, nunca os abandonaré, estaré con vosotros siempre. Así que, ¿cuál es la solución? Es el control del Espíritu Santo, es sometido a Dios, es someternos a Dios. La palabra nos enseña que si nos sometemos a Dios,
el diablo, que está alrededor nuestra continuamente, esperando a ver a quién devorar, y dice que él será resistido y termina huyendo de nosotros. Santiago 4:7, mejor dicho. Y esto es una realidad. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Quién es el que nos incita a pecar? El enemigo número uno, ¿no? El enemigo de nuestras almas, el diablo. Y 1 de Pedro 5:8 dice: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero la clave está en el 9a, que dice: al cual resistid firmes en la fe. Así que tenemos resultados, tenemos respuestas y sabemos perfectamente cómo el Señor nos ayuda, cómo nos ha dado armas para que podamos salir en los momentos difíciles, en los momentos de tentación. Resistir significa oponer, soportar, aguantar. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Haced morir. Un buen examen al empezar este año es preguntarnos cuáles son nuestras prioridades. Podría ser ponernos como hacía Marta, María, a los pies de Cristo, la hermana de Marta y Lázaro, y no solamente trabajar para Jesús, porque algunos nos podemos decir: bueno, pero yo trabajo para Jesús, yo trabajo para la Iglesia, yo me muevo, yo estoy demostrando que soy un buen cristiano, porque yo de verdad, la verdad, no paro, termino cansado todos los días de trabajar para el Señor. Pero eso no es suficiente. Marta trabajaba para el Señor, estaba ahí trabajando. Sin embargo, el Señor le dio la razón a María y le dijo que había tomado la buena parte, ¿no? Habiéndose puesto a sus pies y escuchándole. Que hay tiempo para todo, de todas maneras, como lo dice Eclesiastés: tiempo para trabajar, tiempo para descansar, tiempo para una cosa y para otra. Así que el estar a los pies del Señor será un equilibrio espiritual muy grande para nuestras vidas, ya sea física o emocional, que esto es en realidad, cuando se dice, los judíos hablan saludan con el shalom, esto significa no solo paz, que significa paz, sino una paz completa, una paz física, psíquica y espiritual. Y esto es lo que nos da el Señor cuando nos acercamos y cuando lo obedecemos y cuando hacemos todas esas cosas y llevamos a cabo todos los propósitos que nos hacemos normalmente a primero de año, ¿no? Dice, Jesús nos promete que si llevamos nuestra carga, las llevamos nosotros, Él nos hará descansar. Nos va a hacer descansar porque Él está ahí para eso. Nos va a hacer descansar personalmente, y si llevamos carga con la Iglesia, también nos va a hacer descansar. Si trabajamos para el Señor en la Iglesia, que hay mucho trabajo. Pero lo importante es que tenemos un mensaje, que en realidad es el mismo de siempre. Es lo bueno, el mensaje no cambia. No hay otro. Ni por ser poco, ni por ser mucho, estamos exentos de responsabilidades. Si el Señor está con nosotros, Él, cuando verdaderamente nos sentimos que somos algo, porque sin el Señor no somos nada, con Él somos mayoría, pero sin Él no somos nada. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque a veces nos excusamos de que en la Iglesia a lo mejor, o los grupos nuestros, que somos pocos, que no tenemos mucha fuerza, que no podemos trabajar mucho porque tampoco podemos, pero acordaros de los ejemplos que tenemos también en la Biblia. El Señor con unos peces pequeños y un poco de pan, mirad que hizo milagros. El Señor está con nosotros para seguir haciendo milagros. ¿El secreto cuál fue? Que los tuvo en sus manos. Pues esa es la razón que nosotros tenemos que buscar, ponernos en las manos de Dios. El poder está en Él. También nos enseña que con un poco de levadura es suficiente para leudar una masa, ¿no?
hay ánimo de parte del Señor para todos a buscar el reino de Dios y su justicia. Esa es el clave principal. Me gusta muchísimo lo que le dice Jesús a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis 3:8, que le dice: yo conozco tus obras. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermano, ahí está el quid de la cuestión. No es en nuestra fuerza, sino en quién ponemos nosotros nuestras pequeñas fuerzas, lo poco que nosotros podemos ser, en guardar la palabra y no negar el nombre de Cristo. Y eso se lo dice a la iglesia de Filadelfia, que era la que menos podía entonces, ¿no?, en Apocalipsis. ¿Os acordáis de Sansón, lo que hemos dicho, lo que le pasó? O como dice Isaías de la viña del Señor: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también ella un lagar, y esperaba que diese uva. ¿Y qué dio? ¿Lo sabéis? ¿Os acordáis? Dio uvas silvestres, uvas que no servían para nada, agrias, malas. Y había hecho todo el trabajo y lo había hecho lo mejor que pudo. Sin embargo, lo había hecho en su fuerza, lo había hecho en su poder, ¿no? No, pues eso, no seamos como esa viña y debemos o procuremos dar ese fruto apetecible, el fruto de Gálatas. Es el fruto de Gálatas. Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre y templanza. Esas cosas que se dicen muy rápidas, pero que analizando, digamos, no, el fruto cada uno, porque es como un racimo de uva. El fruto es el racimo, cada uno de los gajos no es el fruto, es parte del fruto. Pues igual pasa con Gálatas 5:22. Amor, gozo, todo, no sé si la habrá puesto. Todo esto no es que debamos de tener uno, es que deberíamos de tener el racimo completo. Hay un texto en el Antiguo Testamento que también es de aliento y es un ejemplo a seguir. En 1 de Crónicas 12:32, en todo el capítulo, habla de los partidarios del rey David, de sus seguidores, con los que puede él contar, y nombra a todos sus capitanes, príncipes, tribus, etc. Y eran muchísimos, eran numerosos, eran miles de guerreros armados, con fuerza, todos menos un grupo, que eran los hijos de Isaacar. Los hijos de Isaacar, que solo eran 200, de los otros habla 35.000, 20.000, pero todos esos 200 eran principales y entendidos en los tiempos. Fijaos qué importante. Eran entendidos en los tiempos. ¿Qué sabía lo que Israel? Ellos sabían lo que Israel debía de hacer y cuyos dichos seguían sus hermanos. Eran los menos. Sin embargo, la cantidad que habían tan grande de grupos los seguían a ellos, porque eran entendidos en los tiempos. Estaban preparados, tenían sabiduría de lo alto y les tenían en cuenta. Los otros tenían fuerza, eran muchos, pero ellos eran entendidos en los tiempos. La Biblia nos enseña a estar entendidos en los tiempos. Muchas de las cosas que está pasando ahora no nos extrañen. La Biblia lo dice. Son señales de los últimos tiempos, que nuestros tiempos no son los del Señor, que para nosotros un año ya es mucho y para el Señor 1000 años no es nada. Pero si leemos y escudriñamos en la palabra, vamos a ver que muchas de estas cosas, muchas de estas epidemias, y nos habla la Biblia y nos dice que iba a pasar. Y bueno, a lo mejor no es tan fácil
hay que tener inspiración divina, ¿no? Pero muchos hermanos han sabido escudriñar y nos enseñan sobre esto. Lo importante, como hemos comentado anteriormente, es resistir firme en la fe. Aunque vosotros en esta mañana no os llevéis casi nada del mensaje, me gustaría que por lo menos esta parte del versículo 9 de Pedro, primera de Pedro 5:9, la parte A, la llevarais en vuestro corazón. Resistid firmes en la fe. Tenemos un año, ya le han quitado 17 días, pero todavía quedan muchos. Y vamos a tener días malos. Vamos a tener días malos. Esto también nos lo están avisando. Pero nosotros tenemos a alguien muy grande, muy fuerte, todopoderoso. Así que en Él tenemos que resistir fuerte en la fe. Para que sea un año, aunque es difícil, lleno de cosechas espirituales. Sometido a Dios, firme en la fe. Pidamos a Dios en oración que nos ensanche las cuerdas de nuestra vida espiritual en nuestro lugar, a donde estamos, que se nos amplíe, que no seamos estrechos en la relación con Dios, que tengamos amplitud espiritual. Hay el doctor Pablo Martínez, que muchos conocéis, y yo aprecio muchísimo, y supongo que muchos de vosotros, nos da 3 consejos y una promesa para el año nuevo, basado también en Primera de Pedro, pero también en el mismo capítulo que hemos leído, pero en el versículo 10. Dice que teniendo en cuenta que vivimos tiempos convulsos y confusos, empezamos el año con preguntas e inquietudes. ¿Qué nos va a deparar? ¿Qué va a pasar en todo este tiempo con lo mal que lo hemos pasado en el 2020? ¿Qué pasará ahora en el 2021? ¿Seguirá esta epidemia tan dura? El temor y la ansiedad se mezclan con confianza y esperanza, no se puede evitar, ¿no? El apóstol Pedro alentó a los primeros cristianos que vivían en un contexto de mucho sufrimiento, de persecución, etcétera, de injusticia, de incertidumbre, con 3 consejos y una sorpresa. Primero, dice, descansad en Dios, estad bien alerta y resistid firmes en la fe, lo que hemos dicho antes. Porque el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, al final, no vamos a ser nosotros, Él mismo nos perfeccionará, fortalecerá y establecerá. Esto es muy importante, pero tenemos que estar alerta y resistir firme en la fe, descansando en el Señor. Hermanos, que seguramente que vamos a escuchar cosas porque están diciendo que todavía la ola fuerte no ha llegado y que todavía se va a hacer peor y que el virus que llega de Inglaterra y que ahora otro de África, en fin. Pero vamos a esperar en el Señor, vamos a confiar en el Señor. Las palabras estas de Pablo yo las veo inspiradas, ¿no?, por Dios. Y nos lleva a la confianza de renovar cada día nuestra fortaleza y estimular nuestra fe en el Señor. Y bueno, y en estos días donde no sabemos qué va a pasar y donde el temor nos puede atacar, nos vendrá muy bien. Esto nos hace pensar y meditar en las palabras de varios textos que cuando Dios se agrada de nosotros, nos da un lugar donde podemos movernos con soltura y sin miedo. Busqué a Dios y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Antes de convertirme, yo era tremendamente temerosa de la muerte, como muchos. El día que conocí al Señor y me convertí, el día que me entregué al Señor, ese día cambió todo esto. Hice mío el Salmo 34:4, porque yo busqué a Dios y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Sigo teniendo temores, pero desde luego a la muerte no, porque yo sé en quién he creído. Y yo sé que lo más que me puede pasar es que me vaya con Él. Y eso es lo mejor que me puede pasar también. Así que no hay que temer nada si tenemos a Dios en nuestro corazón. Últimamente
Nos puede preocupar grandes peligros por los que estamos viviendo, pero a veces no son las grandes cosas las que nos pueden hacer daño, sino las cosas pequeñas las que nos pueden desanimar. Yo no sé si habré hablado aquí en otra ocasión de las zorras pequeñas. ¿Sí? ¿No? ¿Sí, verdad? Pues las zorras pequeñas, a mí me llama mucho la atención ese texto, ¿no? Cuando dice que son las que pueden destruir. Fijaos, no las zorras grandes, porque las zorras grandes llegaban a la uva perfectamente y se comían la uva, pero las zorras pequeñas no llegaban y destrozaban el lugar de la mata de las vides, ¿no? Y eran las pequeñas. Así que tenemos que tener cuidado también con las cosas pequeñas. Así que, como digo, Dios nos da espacio para que nos movamos con libertad. Isaías 54:2 dice: ensancha el lugar de tu tienda, extiende las cortinas de tu morada, no escatimes, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. En medio de mi angustia invoqué al Señor. El Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso. Salmo 118:5. El 18:19 dice: me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. En 2 Samuel 22:20 dice: también me sacó a un lugar espacioso, me rescató porque se complació en mí. Así que, llegando ya al final, estamos terminando, que este 2021 que ha hecho el Señor para nosotros sea un año en el que nos gocemos y alegremos en Él, que lo pensemos, que es el año que ha hecho el Señor como hace todas las demás cosas, y todo esto a pesar de las circunstancias. Vamos a crecer en Él, a pesar de todo lo que venga mal, que todo esto no nos apabulle, no nos haga perder el horizonte de quiénes somos y quién es el que está en el control de nuestra vida. Tenemos todo un año por delante, pues aprovechemos bien el tiempo. Lo ideal sería, como hemos visto, empezar y acabar bien el año. Pues que Él nos ayude y nos bendiga.